Hola a todos, vamos a continuar en esta clase hablando de la patología del sistema locomotor. Y vamos a continuar hablando de las enfermedades metabólicas del hueso que a menudo son llamadas osteodistrofias. El término osteodistrofia implica una formación de hueso defectuoso y son el resultado de desbalances nutricionales u hormonales que van afectando el crecimiento de los huesos, que es un órgano que está en continua modelación y remodelación. Las clásicas osteodistrofias metabólicas son la osteoporosis, el raquitismo y la osteomalacia, que ya vieron en otra clase, y en esta nos vamos a dedicar a la osteodistrofia fibrosa. Si bien cada una de estas implica cambios específicos, no implica en sí una causa específica que la produzca. La osteodistrofia fibrosa es el nombre que reciben las lesiones en el esqueleto en las cuales la lesión característica es una extensa resorción ósea, proliferación de tejido fibroso y hueso inmaduro pobremente mineralizado. La osteodistrofia fibrosa es relativamente común y se manifiesta clínicamente por dolor, fracturas patológicas y deformidades en los huesos. La patogenia está asociada a una elevación de forma persistente de paratohormona. Entonces, al pensar en las causas, tenemos que relacionarlas con aquellas que puedan llevar a una elevación persistente en plasma de paratohormona. Podemos pensar, por ejemplo, en un hiperparatiroidismo primario. En este caso, se debe a la presencia de una neoplasia benigna, como puede ser un adenoma, o de una neoplasia maligna, por ejemplo, carcinoma, de glándula paratiroides, o una hiperplasia paratiroidea de tipo idiopático, o sea que no conocemos la causa, pero con cualquiera de ellos es funcional y se encuentra liberando paratohormona a sangre. Esta causa se ha visto en perros adultos y es la menos frecuente de todas. Otra causa de osteodistrofia fibrosa es el hiperparatiroidismo secundario, que puede ser nutricional o renal. Comenzamos hablando del nutricional. Las especies más afectadas por esta causa son los caballos, los cerdos, los perros, los gatos, los hurones y las cabras. En este caso, hay factores o fallas en la dieta que tienden a disminuir el calcio ionizado, ante lo cual la glándula paratiroides responde aumentando la secreción de paratohormona. Esto es más común en los animales jóvenes, en los animales de crecimiento, sobre todo en los de crecimiento rápido. Y puede verse, por ejemplo, en los cerdos, a altas raciones de granos sin suplementar, o en el caso de los carnívoros, como los perros y gatos, a que reciben dietas con alto contenido de corazón o hígado, que son órganos con gran contenido de fósforo, y en el caso de los caballos, que son alimentados con afrechillo o salvado. En este caso, la patogenia es la siguiente. Este exceso de fósforo en la dieta o dieta muy baja en calcio produce una hiperfosfatemia y una hipocalcemia que altera la relación calcio-fósforo en plasma. Esto lleva al aumento de la secreción de la paratohormona que actúa reduciendo la masa ósea en su intento de controlar la relación calcio-fósforo, lo cual ocasiona clínicamente el dolor óseo y las fracturas espontáneas. Otra causa de osteodistrofia fibrosa es el hiperparatiroidismo secundario, pero de origen renal. En este caso,
Las lesiones que aparecen en el esqueleto se desarrollan en forma secundaria a una severa enfermedad renal crónica. El más comúnmente afectado es el perro y rara vez se observa en gatos. También hay dolor, pero incluso hay pérdida de dientes y deformaciones de la mandíbula y los maxilares por la excesiva resorción ósea. La patogenia que explica el hiperparatiroidismo secundario renal es la siguiente. Ante una falla renal, con pérdida de la función glomerular, se produce un déficit en la excreción de fosfato, lo cual aumenta la retención de fosfato y lleva a una progresiva hiperfosfatemia. Esto hace que los osteocitos liberen el factor de crecimiento fibroblástico 23 que intenta aumentar la excreción renal de fosfato, pero a su vez suprime la 1-alfa hidroxilasa que disminuye la formación de vitamina D3 en el riñón. Esto produce y avisa a la glándula paratiroide que se está produciendo una hiperfosfatemia y una hipocalcemia y la glándula aumenta la biosíntesis y secreción de paratormona, que como ustedes saben es hipercalcemiante. Esta produce una activación indirecta de los osteoclastos que aumentan la resorción ósea y a su vez la médula ósea tiene receptores para la paratormona que cuando se secreta de forma constante y en altos niveles hace que las células de médula ósea se diferencien a fibroblastos. Todo esto contribuye a la aparición de las lesiones de osteodistrofia fibrosa sumadas a las ocasionadas por la acidosis y la uremia en la falla renal crónica. Y como vimos en el preparado de riñón en estadio terminal, este calcio y fósforo que exceden la solubilidad precipitan en los tejidos blandos produciendo mineralización. Finalmente, la última causa que podemos encontrar de osteodistrofia fibrosa es el pseudo-hiperparatiroidismo. En este caso, hay neoplasias malignas, como pueden ser un linfoma, un adenocarcinoma de las glándulas apócrinas de los sacos anales, determinados carcinomas, a veces los melanomas, que producen hormonas o péptidos similares a la hormona paratiroide. ¿Qué lesiones macroscópicas vamos a ver en las presentaciones de osteodistrofia fibrosa? En el caso de los gatos, como ven en esta foto, la columna vertebral se puede curvar. Generalmente se da en gatitos entre los 2 y 4 meses. Como decíamos antes, suele tener un origen nutricional. Están alimentados principalmente con hígado y corazón. Estos gatitos se niegan a moverse debido al dolor que tienen en los miembros, comienza a haber incoordinación y puede haber fracturas patológicas de los huesos largos y de las vértebras que pueden llevar incluso a la presencia de parálisis. En el caso de los caballos, lo que se ve es un agrandamiento principalmente de los huesos craneanos. En la foto de la izquierda pueden ver cómo ha cambiado la forma de la cabeza de ese equino, incluso hay una ligera desviación en la zona de la nariz. En la foto de la derecha es una sección transversal del maxilar en el cual pueden ver cómo hay una notoria proliferación y desorganización de tejido fibroso que se extiende
hacia los laterales, deformando y ensanchando los maxilares, e incluso hacia la parte medial, comprime y disminuye la luz de la cavidad nasal, lo cual puede originar disnea. Ven en este caso que no hay ninguna zona de hueso normal. Aquí vemos otro caso de un equino con el ensanchamiento de la zona maxilar y en este caso también de la zona mandibular. Muy notorio hacia los laterales, también hacia medial, lo que puede originar trastornos en la masticación. Este es un caso de nuestro laboratorio en el cual se presenta necropsia a un caballo y en el que se encuentran las lesiones características de osteodistrofia fibrosa o cabeza hinchada del equino. Ven acá la deformación de la mandíbula, incluso origina una ligera asimetría entre ambos lados. Aquí faltan piezas dentarias, ya que los dientes no tienen los medios de fijación y comienzan a aflojarse. El espacio intermandibular está disminuido y en el corte transversal ven cómo la zona del maxilar está notoriamente ensanchada tanto hacia medial, lo cual obstruye casi totalmente esta cavidad nasal, como así también hacia lateral. En este mismo equino se ve también la presencia en otros sectores del esqueleto de fracturas patológicas. En la cabra también puede presentarse agrandamiento bilateral tanto de mandíbula como de maxilares. En los caninos con osteodistrofia fibrosa secundaria a falla renal crónica, se da la presentación comúnmente llamada de mandíbula de goma, en el cual el cambio de consistencia de los huesos de la mandíbula y de la maxila dan origen a una excesiva flexibilidad de los mismos con pérdida o cambio de posición de las piezas dentarias. En este caso, que como ustedes ven es un cachorrito y es sobre el cual van a tener el preparado, que es el modelo para esta enfermedad, se ve un agrandamiento facial simétrico y en estos casos esta deformación en los caninos ocurre usualmente en perros con enfermedad renal congénita que desarrollan la falla renal a una edad joven. Como ven, hay un amplio ensanchamiento y posición anormal de los dientes, ¿sí? Muchas piezas dentarias se caen incluso, y concuerda con el hallazgo en este animal de riñones en estadio terminal. Lo característico en estos casos suele ser que este hueso con esta consistencia fibrosa es muy sencillo de cortar con el cuchillo, cosa que sería imposible en un hueso con características normales. Y al cortarlo y hacemos una sección transversal del maxilar, vemos que hay múltiples áreas rojo, bien oscuras, que se corresponden a hemorragias. Sobre este corte es sobre el cual vamos a evaluar las lesiones microscópicas de la osteodistrofia fibrosa. En primer lugar, vamos a reconocer con la lupa que tenemos un sector que pertenece al epitelio y a la lámina propia de la mucosa oral, que es este sector de aquí, y por otro lado, a lo que tendría que ser el tejido óseo, el tejido maxilar, que es toda esta zona de acá. Y vemos que son escasas las espículas óseas y abundante el tejido conectivo. Ahora, a 10 por, ya en menor aumento, este sector sigue correspondiendo a la lámina propia de la mucosa oral
y nosotros vamos a analizar esta zona de acá, que es el tejido que tendría que ser en condiciones normales tejido óseo. Y vemos que presenta escasas espículas óseas mineralizadas y la mayor parte del mismo está constituido por tejido conectivo fibroso. Siguiendo con el mismo aumento, vemos que las espículas óseas son escasas, son irregulares y que están pobremente mineralizadas y que siempre están separadas por abundante tejido conjuntivo que presenta una amplia vascularización, como vemos por aquí. A 20 por, vamos a ver que hay zonas donde hay estas células multinucleadas grandes que son los osteoclastos, que se encuentran activados removiendo tejido óseo para liberar calcio a plasma. Vemos en violeta intenso las espículas óseas que están mineralizadas y el resto es un tejido conjuntivo denso con mucha vascularización. En este corte seguimos a 20 por y volvemos a reconocer las espículas óseas, que son delgadas, son irregulares, las que están bien mineralizadas se ven de este color violeta intenso, como este o esta. Reconocemos con este aumento los osteoclastos, también grandes, multinucleados, y vemos que el tejido conjuntivo no solo tiene muchos vasos y hay hiperemia y congestión, sino que hay zonas de intensa hemorragia. En otro sector vamos a ver que hay otras espículas que son pobremente mineralizadas o no mineralizadas, en las cuales son de un color rosa pálido y que están bordeadas por una gran cantidad de células. Seguimos viendo que el tejido conjuntivo es abundante y las separa y presenta cambios circulatorios. Ya a 40 por nos detenemos en las espículas mineralizadas para ver este violeta intenso, sus bordes irregulares, son finas y se encuentran en su interior células que vamos a identificar como osteocitos. En la periferia, las que se encuentran bien sobre el borde son osteoblastos y el resto es tejido conjuntivo y las células que ven ahí son en su mayoría fibroblastos. En otras zonas vamos a ver estas espículas delgadas y color rosa pálido, que son espículas óseas no mineralizadas. Están bordeadas por abundantes células, estas que ven acá, que son osteoblastos. El resto es tejido conjuntivo con fibroblastos y vasos sanguíneos. En esta otra zona, a mayor aumento, reconocemos una vez más los osteoclastos, células grandes, multinucleadas, que están trabajando activamente sobre este hueso. A su vez, vemos con mayor precisión la hiperemia, la congestión y zonas de hemorragia dentro del tejido conjuntivo. Con todos estos hallazgos, nuestro diagnóstico anatomopatológico será osteodistrofia fibrosa. Y el preparado que ustedes tendrían que ver es el preparado 26071. En esta última foto tienen un resumen de todo lo que hemos descrito anteriormente.